¿Sabías que hubo una época en la que era más trendy hablar con los muertos que ir a una fiesta de gala? Sí, a finales del siglo XIX. Las sesiones de espiritismo, las mesas parlantes y hasta la Ouija eran lo más cool. Y no estamos hablando de películas de terror, sino de la realidad de hace más de 100 años. ¿Te imaginas una reunión social donde en lugar de chismes lo que corrían eran mensajes del más allá? Pues ponte cómodo porque hoy vamos a explorar una de las modas más fascinantes y extrañas de la historia. Todo comenzó en Nueva York en 1848 con dos adolescentes, Kate y Margaret Fox, que podrían ser perfectamente las protagonistas de un reality show de la época. Estas chicas vivían en una casa aparentemente normal, hasta que comenzaron a escuchar unos misteriosos golpecitos en las paredes. En lugar de entrar en pánico como haríamos cualquiera, decidieron que esos ruidos no podían ser otra cosa que un espíritu intentando comunicarse con ellas, porque claro, pensar que era el viento o un ratón era demasiado mundano. ¿Pero por qué estas hermanas decidieron que un fantasma era la explicación más lógica? Bueno, aquí va un poco de contexto. En aquel entonces la idea de contactar con los muertos estaba empezando a ponerse de moda, y las Fox fueron rápidas para subirse a esa tendencia. Las chicas afirmaron que podían comunicarse con un espíritu. Según decían, este espectro respondía a sus preguntas golpeando las paredes. Un golpe para sí, dos golpes para no. ¿La historia? Resulta que el supuesto fantasma era el de un vendedor ambulante que había sido asesinado y enterrado en su casa. Y así, con esta narrativa macabra, empezó todo. La noticia corrió como la pólvora entre los vecinos. Al principio, la gente acudía a la casa de las Fox para presenciar los fenómenos por pura curiosidad. Pero en poco tiempo, los eventos se convirtieron en un espectáculo. ¿Has oído que las niñas Fox están hablando con un fantasma? Debió de ser la comidilla del momento. Al final, las hermanas decidieron hacer las maletas y llevar su show a otras ciudades, porque como todos sabemos, si algo funciona en un pueblo, mejor exportarlo. Kate y Margaret comenzaron a dar demostraciones públicas de sus habilidades, inicialmente en casas de amigos y familiares y luego en teatros. Sí, teatros. Lo suyo dejó de ser una experiencia íntima para convertirse en un espectáculo masivo y, por supuesto, cobraban entrada. El capitalismo no entiende de dimensiones espirituales. Aquí viene la parte más divertida y humana de la historia. Décadas después, Margaret Fox confesó que todo había sido un fraude. Sí, un fraude. Según explicó, los famosos golpes espirituales eran en realidad sonidos que ellas mismas producían. Cuando Margaret hizo esta confesión en 1888, mucha gente quedó devastada. Imagínate, haber pagado entradas para algo que resultó ser literalmente un truco. Pero para entonces, el espiritismo ya era un fenómeno mundial, así que su confesión apenas logró detener el movimiento. Después de ellas, surgieron médiums, círculos espiritistas y un sinfín de herramientas como la escritura automática o la Ouija. Es decir, si alguna vez has hecho un tablero Ouija con un cartón y un vaso, puedes darles las gracias a las Fox. El espiritismo cruzó el Atlántico y llegó a Europa, donde se convirtió en un fenómeno cultural. Era algo así como el TikTok de la época. Si no estabas en una sesión de espiritismo, no eras nadie. Hasta personajes famosos como Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, se convirtieron en fervientes creyentes. Y por supuesto, en esas reuniones no podía faltar la Ouija, ese tablero que ha aterrorizado más pijamadas que cualquier película de miedo. Pero no todo era glamour y velas encendidas. El siglo XIX fue también un tiempo de grandes avances científicos y mucha gente intentaba mezclar la ciencia con lo sobrenatural. Los investigadores psíquicos trataban de medir y documentar fenómenos como la levitación, las voces extrañas y los objetos moviéndose solos. Las mesas parlantes y los movimientos misteriosos eran una verdadera estrella del espectáculo. Los asistentes se asentaban alrededor de una mesa y un médium canalizaba la energía para que la mesa comenzara a moverse. Algunos decían que las mesas daban golpes para responder sí o no a las preguntas, y en ocasiones hasta flotaban. Claro, después se descubrió que muchos médiums usaban trucos como cuerdas invisibles o empujones estratégicos, pero ¿a quién le importaba? La experiencia era lo que contaba. La escritura automática era otra práctica. El médium sostenía un lápiz y supuestamente bajo la influencia de un espíritu comenzaba a escribir mensajes.
A veces salían frases enteras, otras garabatos que luego se interpretaban. La escritura automática se convirtió en una puerta para que más personas intentaran contactar con el más allá desde la comodidad de sus casas. Las fotografías de espíritus fueron una locura. Durante el auge del espiritismo, muchos fotógrafos comenzaron a ofrecer retratos donde casualmente aparecía el espíritu de algún ser querido en la imagen. Claro, hoy sabemos que se trataba de dobles exposiciones y trucos de cámara, pero en aquel momento causaban furor. Era como tener un selfie con tu pariente difunto. La Ouija hoy es sinónimo de películas de terror y sesiones espiritistas aterradoras, pero sus inicios fueron mucho más mundanos. La Ouija, tal como la conocemos, no es un artefacto milenario ni un objeto sagrado. Es un invento moderno, creado en 1890 y patentado en 1891 por Elijah Bond, quien la presentó como un juego de salón. Sí, un juego para pasar el rato. De hecho, en las instrucciones ponía: ¿qué quieres saber? Haz tu pregunta con un amigo y usa la tabla Ouija, pero sé paciente y concéntrate, porque no se pueden meter prisa a los espíritus. Trata la tabla de Ouija con respeto y no te decepcionará. El giro al espiritismo fue en las primeras décadas del siglo XX, cuando la Ouija empezó a asociarse con lo paranormal gracias al auge del espiritismo y que los mediums adoptaron este tablero como una herramienta para canalizar mensajes espirituales. La facilidad con la que el puntero se movía sobre las letras y los números se interpretó como un signo de que los espíritus podían usarla para comunicarse con los vivos. Y hoy en día, aunque su fama ha cambiado radicalmente, la Ouija sigue siendo un objeto popular, especialmente entre adolescentes que buscan experiencias emocionantes. No obstante, su asociación con lo paranormal la ha convertido en un símbolo cultural apareciendo en películas, series y relatos de terror. Con el tiempo, el espiritismo dio paso a movimientos como la teosofía, que mezclaba creencias espirituales con filosofías orientales. Esto allanó el camino para el New Age, un movimiento que recicló conceptos como el karma, la reencarnación y los chakras. El tarot y la astrología también vivieron un renacimiento. Hoy en día son herramientas populares de autodescubrimiento, con apps que te dicen tu horóscopo antes de que hayas desayunado. Lo más interesante es que muchos científicos de la época intentaron demostrar que estas prácticas eran reales. Incluso personalidades como Marie Curie o Alfred Russel Wallace, el co-descubridor de la teoría de la evolución, participaron en sesiones espiritistas para estudiar los fenómenos. Aunque la mayoría de estos eventos resultaron ser fraudes, el espiritismo puso sobre la mesa preguntas sobre la conciencia, el alma y lo que sucede después de la muerte. ¿Por qué seguimos creyendo en esto? A pesar de los avances científicos y tecnológicos, estas prácticas han persistido. ¿Por qué? Aquí van algunas razones. El miedo a lo desconocido. La muerte sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad y estas prácticas ofrecen consuelo y la esperanza de que hay algo más. La búsqueda de significado. En un mundo tan complejo, muchos buscan respuestas en lo espiritual para entender su propósito y conectarse con algo más grande. También la tradición y la cultura. Muchas prácticas, como el tarot o la astrología, han sido transmitidas de generación en generación, convirtiéndose en parte de la identidad cultural. Además está la fascinación por lo inexplicable. A pesar de los avances científicos, las historias de fantasmas y lo paranormal siguen siendo irresistibles para el imaginario colectivo. El espiritismo del siglo XIX no solo fue una moda, sino un fenómeno cultural que cambió nuestra forma de relacionarnos con lo desconocido. Hoy, aunque con nuevos nombres y prácticas, su legado sigue fascinándonos. Ahora dime, si te sentaras en una Ouija, ¿qué preguntarías? ¿Te atreverías o prefieres no tentar a los espíritus? Déjamelo en los comentarios y no te olvides de suscribirte, darle un me gusta y compartir con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio lleno de curiosidades y misterio. ¡Hasta la próxima! Y no olvides ver la pantalla final donde te recomiendo una lista de reproducción llamada Costumbres y Tradiciones. Allí encontrarás todo tipo de curiosidades varias.